Entonces, en este principio de avivamiento, introducción a los principios de avivamiento, recuerde que son 6 los principios de avivamiento, pero en los capítulos que hemos venido mirando, nos ha hablado, vamos a mirarlo otra vez, nos hace una introducción al tema con capítulos completos. Hojas, pero no hay fruto, realidades del avivamiento, realidades de la iglesia, jugadores clave del avivamiento, introducción a los principios del avivamiento, que es donde nos encontramos, para hablarnos de los 6 principios del avivamiento, que es lo principal de todo. Entonces, apenas vamos a entrar en lo que sería la introducción a esos 6, aunque los otros temas que hemos estado viendo son introductorios, ¿no? Introductorios a todo lo que tiene que ver con avivamiento. Dice ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hechos 20:28, por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, como introducción a eso, nos deja claro nuestro trabajo como líderes, no solamente como pastores, pero como líderes apacentando la grey de Dios, porque todo el que tiene liderazgo tiene gente debajo para hacer un trabajo. Entonces, los líderes deben hacer una evaluación constante de salud. Está hablando de la iglesia, ¿no? De salud espiritual. Ignorar o ser un ignorante voluntario de esta función necesaria de liderazgo para evitar ok, cuando nosotros ignoramos de manera voluntaria el hacer una evaluación constante de la salud de la iglesia, es algo que se debe hacer. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin evaluamos constantemente? Pues hermano, para evitar que evitar que los miembros de la iglesia estén pobremente equipados, porque avivamiento viene con gente equipada, avivamiento viene cuando se puede transmitir fielmente la visión dada por Dios, porque luego vamos a ver que hay visiones de Dios y visiones que no son de Dios. Entonces, de eso nos habla, que debemos hacer una evaluación constante de la salud de la iglesia. ¿Cómo se hace una evaluación de la salud de la iglesia? ¿Quién me dice cómo podemos evaluar? ¿Cómo se haría? Porque es interesante saberlo, ¿no? Podemos hablar de una evaluación de la salud de la iglesia. Hermano Juan Núñez, ¿cómo haría usted una evaluación de la salud de la iglesia? Regálenos esa apreciación. Bueno, entonces la iglesia hay que evaluarla desde el punto de vista espiritual, conocimiento, la manifestación de Dios, operación de Dios. También administrativamente, cómo está la iglesia, económicamente, recurso humano y también, digamos, la evaluación de los proyectos. Si lo que está sobre ruedas, proyectos a corto y largo plazo, están cumpliendo los propósitos. Esa sería una macrovisión, algo muy general. Ya estoy administrando una iglesia Sí, sí. no ni de 500 ni de 1000 y depende de la iglesia también crece la administración. Gracias, maestro. Ok, listo, excelente. Entonces, miren en cuántas áreas uno tiene que estar evaluando: el área espiritual, el área administrativa, en los proyectos que se tienen en la iglesia, a nivel evangelístico, crecimiento. O sea, eso hay que estar evaluando constantemente como líderes de la iglesia del Señor. Líderes, estoy hablando, cuando hablo líderes, no solamente liderazgo pastoral, hay líderes de damas, líderes de jóvenes, líderes de escuela bíblica. Cuando hablamos, debemos entender algo: nosotros lo estamos haciendo para Dios y a veces tenemos el mal concepto.
porque tenemos a veces mal concepto, decimos, voy a hacer esto, hermano, y esto es para Dios. Entonces, como es para Dios, puede ser de cualquier manera. Así que no me juzguen, porque eso que voy a hacer es para Dios. Y entonces lo hacemos medianamente, para no decir la palabra que va ahí, lo hacemos, hermano, de una manera muy, muy pobre. No, es que esto, hermano, esto es para Dios. Voy a cantar una alabanza y esta alabanza la voy a cantar para Dios. Así que yo no soy un profesional, yo no soy alguien que, pero la voy a cantar para Dios. Y ya estamos diciendo entonces que como es para Dios, se pudiera hacer de cualquier manera y que Dios acepta lo que sea. Pero entonces no, no, mil veces no. La gran realidad es que si es para el rey, si es para el rey de reyes y señor de señores, eso tiene que ser lo más hermoso, lo más lindo, lo más precioso, lo más grande, lo más abundante, lo mejor hecho. Entonces, cuando hablamos de evaluar la iglesia, eso es importante para cada líder. Evaluar el grupo que está manejando es importante para su líder. Evaluar el trabajo que se está haciendo. Hacer una autoevaluación como líder y una evaluación para toda la iglesia. Si usted no está haciendo eso, entonces usted no está ministrando, porque un administrador constantemente está mirando libros, está mirando datos, está viendo si baja, sube el negocio, vamos ganando, vamos perdiendo. Eso hace un buen administrador. Pero bueno, estamos hablando de administración, pero nos está indicando la lección acerca de esto. Listo. Sigamos entonces. A ver, pequeño para que me lea. Aquí está. Ok, debemos evaluar para evitar miembros equipados pobremente, quienes están atrapados en un letargo espiritual. Aún peor, nos puede llevar a sustituir los esfuerzos de la carne por el fruto del espíritu, para parecer realmente cristianos. Cuando en realidad nosotros sencillamente estamos descendiendo más y más a la hipocresía, como Pablo lo puso en Romanos 8:8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En otras palabras, debemos evaluar, porque si nosotros no evaluamos, terminaremos haciendo esfuerzos en la carne. Terminaremos haciendo esfuerzos personales, con conceptos personales, y vamos a estar tratando de imitar lo que es de Dios cuando realmente lo estamos haciendo en la carne. De hecho, Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme en la carne, sino conforme el Espíritu. O sea que si hay gente que vive en la carne y hace las cosas en la carne, podemos liderar en la carne, cualquier cantidad de veces. Pero entonces, por eso debemos estar evaluando constantemente, para no desviarnos del camino de un liderazgo espiritual. Otro objetivo para presentar estos 6 principios de avivamiento es para ayudarnos a crear el ambiente que conduce a una salud espiritual de los miembros. Así como la forma que Jesús usó los 4 tipos de tierra en su parábola del sembrador y la semilla para simbolizar 4 tipos de humanidad que escuchan la palabra, nosotros podemos enfocar, ya le doy la palabra, podemos enfocar esfuerzos para proveer buena tierra en nuestras iglesias locales y nacionales, los cuales los santos echan raíces, se nutren, cuidan y las cuales ellos pueden retoñar un fruto espiritual. Hermano Juan Núñez tiene la mano levantada. Gracias, maestro, para compartir una experiencia un poco minutos, 2 minutos. Escuché una vez un líder, dice, dando un testimonio, dice, me invitaron a un culto de la misma iglesia, misma organización del nombre. Y llegué allá, comenzó a llegar gente, muy bueno, cantaron, predicaron, pero no se manifestó el poder de Dios, la gloria de Dios. Fui a otra iglesia, otra congregación más pequeña, pero esa iglesia, en la alabanza, terminó la alabanza, y en ese momento se derramó el poder del Espíritu de Dios, no hubo instrumento ni manifestación de Dios. Entonces, ¿qué pasa? De congregación a congregación. Yo creo que lo importante de la visión espiritual es impartir esa visión, como usted está enseñando, maestro, de andar en el Espíritu. Cuando la iglesia se entrega, se rinde al Espíritu de Dios en todo, administración, economía, proyectos, visión y todos los departamentos, entonces la gloria de Dios va a fluir. Mientras tanto, no. Se puede hacer planes en la carne, proyectos en la carne,
visiones carnales que no tienen la aprobación de Dios. Gracias, maestro. Sí, continuamente, de hecho, continuamente, este, se pudiera mirar. Yo también podemos evaluar cuando nosotros evaluamos que las cosas no están andando como deben haber, como debe ser, como las cosas no se están mirando como se tienen que mirar. Nosotros deberíamos, como líderes, evaluar y luego vamos a ver. Yo creo lo tenemos y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando miramos cuando miramos ese tipo de comportamiento, ¿no? Dentro de la congregación, no está funcionando, no está andando, estos comportamientos me indican que algo no está bien. Y el primero en revisarse, lógicamente, debe ser uno como líder. Por ahí comienza, pero listo. Asimismo, nosotros podemos usar estos principios de avivamiento para asegurar que estamos trabajando en armonía con vamos a mirar cuatro leyes invariables del liderazgo. Hay cuatro leyes invariables del liderazgo que nos habla esta lección y nos ayudan a evaluar también, ¿no? Entonces, número uno, los líderes producen líderes, o sea que deben estar produciéndose líderes en la iglesia. Vamos a entender que el liderazgo espiritual no es automático. No, ¿qué quiere decir que no es automático? Que hay que trabajar para tener un liderazgo espiritual. Tienen que haber ingredientes para que el liderazgo sea un liderazgo espiritual. O sea, no es automático. Es que yo soy de Dios, ya yo fui yo del Espíritu Santo, lo que salga de mí es espiritual. No, señor, no necesariamente. Entonces, el verdadero liderazgo se basa en la calificación y en el entrenamiento espiritual y no en una posición. Entonces, debe haber calificación y debe haber entrenamiento espiritual. Líderes en acción es igual a avivamiento. Entonces, si la iglesia está produciendo líderes, si estamos entendiendo que el liderazgo espiritual no es automático, que tiene ingredientes que uno tiene que colocar, llámese oración, ayuno, rendición de nuestra vida a Cristo, el verdadero liderazgo espiritual, entonces se basa en la calificación, o sea, estar calificado y en el entrenamiento espiritual y no en una posición. ¿Por qué? Porque pudiéramos decir que es un verdadero líder espiritual porque se le dio la posición de pastor. Entonces ya, ¿cómo se le dio el cargo de pastor? Tiene que ser espiritual porque los pastores son espirituales. Entonces el espiritual no se basa en una posición. Tiene que estar calificado para ser pastor, ¿no? ¿Qué tipo de calificación tiene que tener? Primeramente el llamado de Dios. Si no tiene el llamado de Dios, si no ha sido calificado por Dios primeramente para esto, sino que él quiso simple y sencillamente lanzarse a esto, entonces no. Y lógicamente el entrenamiento espiritual, ok. Entonces, líderes en acción es igual a avivamiento. Todo eso nos ayuda a entender en qué camino va. Dice, pero en realidad el crecimiento que nosotros buscamos no es solamente cualitativo o cuantitativo, pero ambos trabajan juntamente y en perfecta armonía. Quiere decir que no nos vamos solamente a nosotros buscar un avivamiento cualitativo, en otras palabras, decir, pues hermano, aquí se derrama el Espíritu Santo. Entonces, una vez se derrama el Espíritu Santo, ya esto es un avivamiento porque se está derramando el Espíritu Santo. Tenemos la cualidad que se necesita, que es el Espíritu Santo, pero también tendríamos que tener lo cuantitativo. ¿Qué quiere decir? Tenemos el Espíritu Santo y hay gente nueva llegando, siendo liberada, siendo tocada, siendo ministrada. Entonces, no es, a veces antiguamente pensábamos mucho nosotros en este tema, es mejor poquitos, pero buenos que muchos, hermano, y que haya cualquier cantidad. A veces muchos nos hablaron de esa manera, pero la realidad bíblica no es así. La realidad bíblica es que la iglesia se añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, la iglesia crecían muchos y sin embargo sobre ellos estaba el poder de Dios y la manifestación del Espíritu Santo. Entonces el avivamiento no solamente debe ser cualitativo, sino también cuantitativo. Quiere decir que tiene que haber crecimiento, debe haber crecimiento, sí o sí, porque lo que tiene vida crece. Eso es muy importante entenderlo. Algunos aspectos específicos sencillamente son muy obvios para ser puestos en la lista. Por ejemplo, los aspectos como la oración.
Entonces, cuando se habla de principios de avivamiento, ellos están diciendo que no colocan la oración como un principio de avivamiento porque debe ser obvio que la persona debe estar orando, que el líder debe estar orando. Pues yo no sé realmente. Yo creo que el escritor del libro, si echa un ojito para izquierda, derecha y al frente, vamos a encontrar que a veces pasa que precisamente, aunque debe ser obvio, el tema de la oración se está fallando en la oración. A veces pasa de esta manera, o, o de pronto estoy equivocado yo. ¿Qué piensan? ¿Creen ustedes que es fácil de que nos descuidemos en el tema de la oración, aún siendo líderes? ¿Qué tan fácil es del 1 al 10, hermano Pastor John Freddy? Bueno, el hermano Leighton Quintero, la hermana Francis también tiene la mano levantada, indíquenos. Dios les bendiga, pastor y compañeros. Yo creo que es muy fácil puesto que el líder siempre está expuesto a estar muy ocupado en la obra del Señor, pero se despreocupa del Señor de la obra. Entonces, quizás por ocupaciones, quizás por estar en un día a día, en la actividad, en ahora Misión Almas, que eso es 24/7, estar pendiente del tema, de todo el proyecto, de todo el proceso, de todo el desarrollo, es un hilo muy delgado donde podemos caer en la falta de oración. Descuidar, descuidar la oración. Ok, hermano Descuidamos, William Naranjo y la descuidamos. hermana Sara. Ve, Pastor Daniel, bueno, la hermana tomó justo la palabra que iba a decir yo, porque sí, nosotros, y por cambiar un poco de palabras, utilizando el mismo concepto, nosotros muchas veces nos ocupamos del culto, pero no de hacer el culto. Entonces, sí, dedicamos a mucho trabajo y se nos olvida que hay un tiempo donde debemos estar a solas con el Señor, que es de ahí donde viene realmente todo nuestro crecimiento y la visión. Dios les bendiga. Entonces, digamos que realmente no la colocaron en el libro como un principio de avivamiento, pues indicando él, eso es lógico, todos los cristianos debemos estar orando. Pues en la cultura donde nuestro escritor lo hizo, puede ser que puede ser que hay digamos, un adiestramiento más fuerte, una manera, digamos, más afianzada de lo que tiene que ser con vida cristiana. Y realmente sí, cuando se trata de otros países, se trata de otra cultura, también depende de qué maestro se ha tenido. Podemos ver gente mucho más fuerte en el tema de la oración. A veces cuando miramos nosotros un poquito más a nuestro Latinoamérica, a veces se tiende a ser un poco más descuidado en muchas áreas, en muchas áreas. A veces otras nacionalidades tienden a ser un poco más fuertes, más disciplina, tienen un poco más disciplina. Norteamericanos, europeos tienen un poco más disciplinas, misioneros y eso tiene un poco más disciplina en muchas áreas de su vida. Pero pues sí, sí, sí es base el tema de la oración. Lógicamente, sin oración no hay bendición, sin oración no hay unción, sin oración lamentablemente no vamos a ver avivamiento. Entonces, es básico el tema de la oración. Y hay otras tres cosas que nos indica él. Habla de la oración y habla de la adoración espiritual. Esto es muy bueno porque siempre se nos manda a orar y mandamos a orar, hermano, ore, ore, hermano, ore. No está orando, ore, ore, pero cuando se nos nombra la adoración espiritual, hasta casi que suena raro,
porque ¿qué sería ese concepto? ¿Cuál sería el concepto? ¿O cómo cabe eso en la vida diaria de un creyente, eso de adoración espiritual? ¿Qué hace un cristiano? O sea, cuando se le dice que adora espiritual, ¿qué hace? ¿Qué sería lo que él tendría que implementar? Hermana Aida o hermano, indíquenos un poco sobre eso. Dios le bendiga, pastor. ¿Me repite la pregunta, por favor? Cuando hablamos de adoración, hablamos de que la oración es básica para el tema de principios de avivamiento, pero también nos coloca ahí adoración espiritual. ¿Eso con qué se come, pudiéramos decir? Adoración espiritual. No, pastor, la verdad no tengo la respuesta. Eso no es porque no hay problema, está bien, está bien. Hermano Robinson, Dios les bendiga, pastores. amén. Considero que la oración espiritual es un sacrificio vivo y dentro de la oración es sumamente importante el cuerpo, el alma y el espíritu, es decir, todo el ser del ser humano. Siempre he manifestado que sin cuerpo no hay culto, porque la Biblia nos determina que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Equivale a decir no solo venir al culto, sino hacer culto. Ok, ok, a ver, ¿quién me da otro concepto? Hermano Juan, Bueno, el concepto, yo le puedo hablar desde el punto de vista del evangelista Mark Morgan. Estaba escuchando un mensaje de él. Él dice que muchas iglesias hoy levantan altar y el altar se levanta con oración y ayuno, pero en ese altar no hay sacrificio. En otras palabras, no se rinden a Dios, no ponen su voluntad, su naturaleza humana sobre el altar para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, el principio de una adoración espiritual está en rendir la vida a Dios en todos los aspectos de la vida, rendirse a Dios. Ahí comienza la verdadera adoración espiritual. Es decir, la iglesia se rinde en adoración espiritual a Dios, puede entregarle una alabanza en espíritu y en verdad, porque tiene sacrificios sobre el altar. Gracias, maestro. ok. Hermano José Daniel Ramos Ocampo, o la hermana Melissa Berrocal, ¿puede darnos algún concepto sobre esto? Buenas noches, pastor. ¿Puede volver a hacer la pregunta, por favor? Ok, cuando nos habla el autor del libro acerca de que oración es importante como principio de avivamiento, lógico, ya ahí sabemos, pero también nos habla de adoración espiritual. ¿A qué se refiere él con adoración espiritual? ¿Qué concepto tiene usted acerca de lo que sería adoración espiritual? ¿Cómo se hace eso? Es adorar en el espíritu, eh, que haya un sacrificio de oración, de consagración, ¿no? Ah, ese eso es lo que yo entiendo, pastor. Ok, ok. Ana Jimena, regáleme un concepto. Pastor, bueno, estaba revisando una cita bíblica, estaba revisando una cita bíblica de David, dice que 7 veces al día te alabo. Tus juicios son siempre justos, eso está en Salmo 119, 164, recordando esto que pues David él siempre, bueno, adoraba, alababa a Dios. No sé si de pronto él lo hacía en una manera, pues aplicándolo a nosotros como cristianos, meditando su palabra, sí, bueno, como siempre dándole la gloria a Él, pues digamos, es como aplicándola a la vida de nosotros. Perdón, apagué la cámara, es por el tema de la señal, pastor. Está bien, está bien. Ok, bueno. Entonces, pudiéramos hablar de una adoración espiritual. Mire que me causó, digamos, gozo que dentro de lo que él está exponiendo como un principio de avivamiento, digamos, que
no lo escribe como principio de avivamiento porque da por hecho que lo somos, pero yo lo hubiera, si yo hubiera estado ahí, yo le hubiera dicho, este, yo le hubiera dicho, no, no, póngalo, hermano, porque créame que en algunas partes va a hacer falta que se diga que eso es vital. ¿Por qué? Porque está siendo ausente y se quiere avivamiento, pero no estamos orando como se debe orar. Me encanta a Sally de Morling, la misionera, cuando habla de alguien que clama por avivamiento. Se escucha en la medianoche un clamor que engrifa, que pone los pelitos de punta al que escucha ese clamor como quien gime y clama y llora a tal punto de desesperación que la gente cree que algo está pasando y solamente es alguien que está clamando y gimiendo por almas, por almas. Entonces, bueno, ¿qué conceptos tenemos nosotros con respecto a adoración? ¿Qué tanto lo incorporamos dentro de nuestra devoción a Dios, de nuestra, porque orar es algo, pero adorar entra en, yo creería que entra en otra clasificación. ¿Por qué? Hay oración de intercesión, hay oración de agradecimiento, hay oración para peticiones, tenemos diferentes tipos de oración y eso tendríamos otro que entrar y de hecho fuera bonito una clase netamente de esto, porque la oración, pudiera yo creer que la oración nos habla del tabernáculo mismo. Usted puede estar afuera y sin embargo usted es pueblo de Dios, pero usted entra a los atrios y usted ya está dispuesto a darle algo más a Dios. Usted coloca su cuerpo en sacrificio vivo y santo agradable a Dios y usted está sacrificando justamente allí en el altar de fuego. Pero usted lava sus manos y se prepara para un encuentro mucho más personal con Dios y luego vas a entrar al lugar santo. Hay pan, hay luz y un olor fragante diferente. Pero todavía hay otro lugar, que es el lugar santísimo. Entonces, la oración se interna, así como lo es la relación de Dios, ha sido la relación de Dios con el tabernáculo, se interna en el tema de lo que es la oración. Hermano William, tiene una pregunta, o la hermana Sara. Pastor, Dios lo bendiga. Uniéndome a la palabra adoración, tomando el texto bíblico que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, ¿cierto? Entonces, me cuesta mucho para mí dejar la adoración solo a un momento de oración, porque para mí el texto ahí nos estaría llevando a una vida íntegra. Es algo constante, donde nosotros como hijos de Dios no podemos estar en ocasiones solamente, sino que constantemente nuestra vida delante de Dios debe ser un sacrificio vivo, como está diciendo el pastor Robinson ahora. Entonces, esa parte de la adoración, creo yo, que tiene que ver mucho con la integridad de nosotros como hijos de Dios. Obviamente, en la oración hay esos momentos de quebranto, de humillación, de ruego, eh, pero me enfoco más en esa parte de una vida íntegra, completa, constante, no momentánea, sino algo que hace parte de mí y mi relación con Dios. Dios lo bendiga. Amén. Ese hermano William, como lo que vengo explicando, es de niveles, porque Israel decía, nosotros tenemos a Dios con nosotros. Sí, y Dios estaba en medio del pueblo, pero una cosa era entrar al tabernáculo. Una cosa, entonces, con nuestra vida adoramos a Dios, con nuestra vida y con nuestro vestir, con nuestra manera de hablar, debe ser. Y bueno, a veces como que desadoramos cuando no lo hacemos bien, porque no siempre estamos como debe ser, ¿no? Pero cuando hablamos de una adoración espiritual que trae avivamiento, porque estamos hablando de algo que trae avivamiento, estamos hablando de, de, de esa exaltación que sale del espíritu. Ya vamos a entrar en lo que, así, si vamos a espeluzar lo que sería adoración, hablemos de lo que sale del espíritu. O sea, Dios, yo te honro. Muy diferente, Señor.
necesito esto, Señor, necesito lo otro, tú sabes lo que pasa con mi tía, tú sabes lo que pasa con mi abuelo, tú sabes que mi abuelita, tú sabes lo que la iglesia no crece, mire lo que está pasando, Señor, mi economía, lo uno y lo otro, ok, todo, pero no, muy diferente cuando usted dice, yo no vine a pedir, yo vine a adorar. Yo vine a adorarte, Padre del cielo. Oh, y se abren los cielos. Aleluya. Eso es un momento. Eso es algo que es, podríamos decirlo, cultivable y que va creciendo en la vida de alguien que conoce a su Dios. Eh, ¿Cómo expresarlo? Es espiritual, pero hay las palabras para uno poder expresarlo. Adoración en espíritu es entrar y percibir de la gloria de Dios, contemplarlo y exaltarlo en el aquí adentro, a veces con palabras o a veces simple y sencillamente de la manera espiritual, porque inclusive uno se humilla espiritualmente adorándole a Él. Por eso a veces quiero hacer esta separación entre lo que es la oración, y lo que es la adoración. Adoración, porque nosotros a veces no lo tenemos tan claro y no se me estoy quedando aquí mucho tiempo, pero siento que es importante porque, porque oramos mucho puede ser, pero adoramos poco puede ser también. Adoramos poco, porque tenemos tantas cosas que pedirle a Dios, estamos tan desesperados, con tantas cosas, pero ¿en qué momento te quedas callado? Si simple y sencillamente comienzas a adorarle, te adoro, Rey de Reyes, en tu esplendor, y comienzas a contemplar la grandeza de Dios y a expresársela con eso los ratos que sale de tu corazón. No, eso es precioso, eso es grande, eso es muy amplio. Hermana Claudia, y voy a pasar ya porque si no me quedo aquí, hermano. Ujú. Gracias, Pastor. Dios le bendiga. Exactamente lo que usted está diciendo. Encontré de que adorar a Dios es desde el corazón, con sinceridad, amor y devoción. No se trata de una adoración meramente externa o formal, sino de una adoración que involucra todo el ser, incluyendo la mente, el alma y el cuerpo. Esta adoración también debe estar en verdad, es decir, estar basada en la verdad de Dios y su revelación. Exactamente lo que usted está diciendo. Entonces, gracias, hermano, por confirmar que no estoy equivocado. No está bien, avancemos. Avancemos un poco porque, wow, meterse allí me consume. Entonces, listo, ya estamos. Entonces tiene que haber la oración, una oración espiritual y la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, tres cosas que no lo vamos a mirar tanto en principios de avivamiento o como principios de avivamiento, porque el escritor dice, ya ustedes tienen eso. Le voy a hablar de lo que no tienen, pero realmente socavamos sobre estos temas porque a veces estamos flojos en esos temas. Hablamos de la oración, hablamos de la oración espiritual y de ser discipuladores, enseñanza de la palabra, de ser maestros, de ser discipuladores. Entonces, no va a haber avivamiento si al menos esta base no está, oración, adoración espiritual. O sea, estamos hablando de una base personal, una base en cada ingrediente, cada ser, cada persona que va a ser parte del avivamiento debe tener oración, adoración espiritual y tiene que ser discipulador, tiene que tener la palabra para enseñarla, tiene que tener ese deseo de querer transmitirla, porque ese es el espíritu de Cristo, buenas nuevas de salvación. Entonces, esto no será discutido en detalle porque se asume, oígalo bien, que nosotros estamos orando, adorando y enseñando estudios bíblicos o celda. Asume el escritor del libro. Bueno, pero valga la redundancia, estamos socavando sobre eso y estamos esclareciendo que tenemos que meterle duro a eso porque si no, avivamiento no viene. Entonces, la voluntad de Dios se busca y se encuentra y se sella lógicamente en la oración. Sin embargo, no la mencionamos como principio de avivamiento, que era lo que estaba diciendo, porque de cualquier manera, ¿en dónde pondríamos la oración en la lista de los principios de avivamiento? ¿Va primero? ¿Va en el medio? No, en realidad pertenece en el corazón de cada uno de los 6 principios que vamos a mirar. En otras palabras,
el tema de oración tiene que ir en todo el mover del avivamiento. Todo avivamiento no se sostiene sino en base a conexión. Conexión es como un ventilador. Mientras esté conectado, gira y hace su función. El cristiano hace su función de ser un generador de avivamiento porque está conectado con Dios. Se desconecta, chao, apaga y vámonos. Lo mismo con la adoración espiritual y lo mismo con su función de enseñar la palabra. ¿Ok? Entonces, primero nosotros revelamos el hecho que hay de hecho un plan para la cosecha y que nosotros en el liderazgo estamos comprometidos a pegarnos al plan. O sea, ya hay un plan. ¿Y cómo hago yo para ganarme este pueblo? ¿Y cómo hago yo para ganar a esta gente? ¿Cómo hago para crecer? ¿Cómo hago? Ya hay un plan. Ya hay un plan. Ya Dios tiene un plan. Dios no nos lanzó como a ver, hágale, mijo, a ver qué le sale ahí. No, Dios tiene un plan. Asimismo, al enfatizar que los principios están basados en la Biblia, nosotros damos fe de nuestra dedicación en mantenernos bajo las escrituras en todo lo que hacemos. O sea, en la palabra está el método de Dios. El método de prueba y error, oiga esto, el método de prueba y error en la construcción de la iglesia pudo haber funcionado para algunos, pero en general deja a los miembros preguntándose si los líderes realmente saben lo que están haciendo. Ese es como cuando el pastor sale, hermano, vamos, es que allá vi que allá en una iglesia ya están haciendo así, hermano, vamos a meternos por ahí. En este método de prueba y error, yo creo que hemos caído todos. Yo creo que hemos caído todos de una u otra manera. No obstante, en la Biblia está el método que Dios quiere, el plan de Dios. Tenemos una mano levantada. Gracias, maestro. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque liderazgo es influencia y eso es lo que muchos no lo toman muy en serio. El método de prueba y error no se puede usar en un liderazgo espiritual teocrático. No, No, señor, no se puede utilizar. Y muchos lo han hecho. ¿Y qué pasa? Lanzan proyectos y visiones que no se cumplen. Cuando las cosas son de Dios, es un pensamiento muy personal. Cuando las cosas son de Dios, se cumplen. Porque lo que sale de la palabra de Dios es una visión por encima de todo lo que existe en este universo. Dios es leal, Dios es fiel y Él cumple. Pero si nosotros lanzamos proyectos, nuestra propia visión y no se cumple, perdemos influencia en el liderazgo, perdemos influencia en la iglesia. Por eso antes de abrir la boca en el púlpito, en cualquier cosa, tengamos mucho cuidado. Lo mismo, que Dios lo va a sanar, que milagros. En estos días, yo estaba en una reunión y alguien ordenó a una ciega ponerle las manos. Y fueron y le pusieron la mano a la ciega esperando donde le van a poner la mano. Y hermano, hasta el día de hoy esa ciega, y tenemos problemas porque la gente está diciendo que qué está pasando, que lanzan una palabra y las cosas no se cumplen. Entonces, ese método de prueba y error no debe ser usado por un verdadero hombre de Dios. Gracias, maestro. ok, entonces es justo lo que está diciendo, ¿no? Entonces, que va a desacreditar al líder, lógicamente, porque es un método de prueba y error, pero Dios tiene el método, en la Biblia está el método, está basado en principio bíblico, ahí está. Bueno, luego vamos, por eso es que vamos hacia allá, ¿no? Los principios del avivamiento. Los principios ayudan a definir nuestra responsabilidad y consecuentemente la autoridad que va con ella. Eso ayuda a la membresía en general a entender mejor la carga, el empeño presentado por los líderes, que en realidad inspiran. Más que tener predicadores ardientes, los santos deben darse cuenta que el fuego existe por un propósito específico. Ay, somos súper buenísimos nosotros, nos encanta, de hecho, nosotros predicaciones ardientes de fuego y salte y brinca, pero sale de ahí siendo el mismo. ¿En qué sentido? De que pasa la euforia rápidamente y no lo cambió, no lo transformó, no. Entonces, realmente el fuego existe con un propósito específico, más que predicaciones ardientes. Hay un propósito del Espíritu de Dios. Y si nosotros nos vamos a la Biblia, encontramos
recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que tengan mensajes de fuego y salten todos y hablen en lengua y se prendan, dice la Biblia. ¿Así dice? No. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sean testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Vayan y lleven esta palabra. Va a ser respaldado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Ok, avancemos un poco. Voy a hacerlo así. Al enseñar estos principios, nosotros infundimos confianza en los miembros. Está hablando de los principios de avivamiento, de lo que venimos hablando, en lo concerniente al avivamiento. Podemos declarar enfáticamente y bíblicamente que avivamiento es una realidad actual y que seremos parte de él. Ayudará a probar que este tipo de liderazgo sano y basado en las escrituras, se puede confiar en llevar a la iglesia en la dirección correcta. Al dirigir la mayoría de los creyentes hacia las mismas metas, nosotros proveemos la verdadera unidad. Este tipo de unidad se encuentra cuando las personas se están moviendo en una misma dirección y trabajando juntamente para un cumplimiento de un objetivo común. Esto ayuda a establecer un equipo espiritualmente fuerte, uno que beneficia tanto al equipo como a los jugadores. Está hablando del trabajo en unidad, pero si nosotros tratamos de traer esta palabra a nuestras congregaciones, es fácil ver que las damas están trabajando para comprar un púlpito nuevo, los caballeros no están trabajando, los jóvenes están haciendo un campeonato y los niños pues están trabajando para los regalitos de diciembre. Entonces, a veces dentro de una congregación actual miramos como en diferentes direcciones, como no hay una unidad, como no hay una unidad, como no hay un solo punto, una sola visión, un líder guiando en un solo sentido, sino que se encuentran apuntando hacia diferentes metas. Y bueno, pasa mucho, ¿no? Pasa demasiado. A veces nos concentramos, por ejemplo, en la construcción del templo, las damas haciendo tamales, hallacas, pupusas, arepas, yo no sé cómo hagan allá en su congregación. Hacen todo este tema, pero no escuchamos de oraciones en conjunto, no escuchamos de vigilia, no escuchamos de eventos espirituales, porque nos concentramos nosotros a veces y nos fácilmente nos desviamos, ¿no? Del propósito de lo que es en sí la iglesia del Señor y bueno, eso nos pasa muy comúnmente y ahí perdemos mucho de la unidad porque uno va hacia un lado y uno va hacia el otro, pero la iglesia no camina como una sola unidad, como un solo hombre, bajo una misma visión y trabajando en todas las áreas, el área espiritual, el área material, porque no estamos diciendo que hay que trabajar por construir templos pecado, pero estamos diciendo que hay muchas áreas que se tienen que caminar al mismo tiempo y no se pueden descuidar, pero nosotros somos fácil de apuntarles a diferentes puntos, a diferentes metas al mismo tiempo y desviarnos por algunas de ellas. Entonces, principios de avivamiento nos ayudan a mantener la congregación en un solo punto, caminando hacia una sola meta para lograr lo que se quiere ver, que es avivamiento. Una presentación clara de estos principios ayuda a los miembros de la iglesia a ver sus partes potenciales en el plan global. Entonces, cuando hablamos de principios de avivamiento, estamos hablando de que nos ayuda a alzar los ojos, inclusive a los pastores mismos, a los líderes, de que soy parte de un avivamiento a nivel global, soy parte de una iglesia internacional. No solo oro para que Dios llene aquí gente del Espíritu Santo, yo estoy orando para que a nivel del mundo se derrame el Espíritu Santo y la gloria de Dios nos cubra a todos, a todos. Entonces, cuando entendemos los principios de avivamiento, entendemos que avivamiento no solo lo quiere para mi congregación, yo quiero avivamiento en todo el mundo. Es más, hasta nos saca de ese tema donde a veces no nos arraigamos mucho y es el tema denominacional, que nos centramos en el tema yo soy de esta denominación, tú eres de la otra, para mí que venga la gloria de Dios y para ti que venga la peste del enemigo, porque no eres de los míos, yo soy, si fuera de los míos estuvieras aquí conmigo, ¿no? En fin, mucha gente se mete en esos temas
y peleas que no convienen. No convienen. Pero cuando yo tengo claro los principios de avivamiento, yo sé que Dios va a usar, yo sé que Dios tiene una iglesia en todo el mundo, yo sé que no se trata de rótulos, no se trata de denominación, aunque yo soy fiel donde yo estoy, pero yo entiendo que Dios está usando a todo aquel que entrega su vida y su corazón a Él y conoce de su verdad y de su nombre. Entonces es muy importante también saberlo. Los principios, cuando son enseñados, implementados en una iglesia, muestran los futuros plantadores. Mire cómo comienza a producir una iglesia cuando comienza los principios de avivamiento a enseñarlos. Comienza a verse los futuros plantadores. O sea, hay fruto. Cuando se riega una planta, una matica, ya comienza a verse los capullos, comienzan a ver. ¿Por qué? Porque se le está haciendo, se le está dedicando tiempo. Entonces, eso es bien, bien precioso. Mientras que estos nuevos líderes dejen la sede de la congregación para empezar nuevos trabajos, ellos ayudarán a plantar un nuevo cultivo en nueva tierra. Esto es avivamiento, gente saliendo de la iglesia para llevar la palabra a otro lado, ministerios siendo enviados, siendo preparados y enviados, que lógicamente fueron preparados para ser enviados. Finalmente, al enseñar estos principios, nosotros proveemos, oiga bien, si nosotros enseñamos los principios, no solo lo entendemos para nosotros, sino que lo enseñamos, nosotros proveemos un esquema de responsabilidad para el liderazgo. Estamos declarando que lo que seremos responsables de velar, los límites de esas responsabilidades y lo que esperamos de los líderes que trabajan con nosotros en esta gran comisión. Entonces, eso es un orden muy bonito. Esto es algo que trae administración también y organización a la vez. Porque los principios de avivamiento vienen por la palabra, están allí, hermano, y nos dan una forma, nos dan una manera, nos dan algo el cual realmente va a ser robusto para nosotros conquistar el mundo con la palabra de Dios, que es la meta de la iglesia, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, una vez más, dentro de este capítulo nos muestra los principios que seguimos estudiando y que vamos a verlos más definidos por conceptos en las siguientes lecciones. Número 1, la visión. Número 2, equipando a los santos. Número 3, concepto nuclear, el mejor uso de los dones y talentos, el ministerio balanceado y una estructura organizacional creciente. Entonces, ahí nos están recalcando nuevamente los 6 principios de avivamiento. Recuerde que estamos en la lección introducción. Entonces, la 6, la lección 6 o el capítulo 6, principio 1, lanzando y comunicando la visión. Entonces, mire, ya arrancamos, voy a dar la visión. Ese es el primero. Y aquí, en la 6, apenas comienza a explicar el primero. Aquí voy a hacer un paréntesis para explicar algo. Listo, la 6 nos lleva, ¿dónde estás? La 6 nos lleva, aquí está, lanzando y comunicando la visión. Entonces ya arrancamos con la primera, que es la visión. ¿Cómo la lanzo? ¿Cómo la comunico? Es que ya recibí la visión y estoy vibrando con la visión y estoy ardiendo en fiebre con la visión. Sí, pero ahora ¿cómo la lanzo? ¿Cómo la comunico? Bueno, vamos a mirar qué nos indica en nuestro capítulo 6. Dice, en nuestro tratado sobre los principios de avivamiento, nosotros debemos empezar con el tema de la visión espiritual. Ahí arrancamos, ese es el primero. Mientras que esta debería ser una parte elemental de lo que hacemos, usualmente el hecho es que mucho de lo que es un hecho en nombre del ministerio de la iglesia, puede que no esté basado en la verdadera visión recibida por el Señor. Tradúcame eso al español. Puede ser que lo que nosotros estamos siguiendo no es una visión de Dios. Puede ser. ¿Y por qué? Vamos a evaluarla. Vamos a evaluarla.
Si la visión del Señor que fue entregada en el libro de los Hechos crecían y se añadían a la iglesia todos los que habían de ser salvos y era una iglesia creciente, o sea, pues haciendo yo qué sé yo, mi evaluación, encuentro que mi iglesia no es una iglesia creciente, la que yo estoy pastoreando, que no estoy creciendo, que estoy más, antes más bien se me murieron 3 abuelos y una hermana se mudó y hay otros que se van a ir para España, se van para yo no sé dónde y ahora me quedan 10 menos. Y entonces, ¿qué está pasando? Y no estoy avanzando. Entonces, la visión que estoy siguiendo es una visión del Espíritu, es una visión de Dios. ¿Por qué hablamos de esto? Porque puede ser que nosotros tenemos una visión heredada, una visión que es una visión, la aprendimos de la cultura pentecostal, nuestra visión de nuestra cultura. Ah, nosotros somos pentecostal. ¿Y cuál es la cultura pentecostal? Usted párese ahí, predique la palabra y la gente llega y Dios va a hacer y tal, y usted solamente párese y predique, suéltese un sermón cada domingo, una enseñanza y ya. Entonces nosotros creemos, puede ser que estamos creyendo que esa es la visión. Entonces yo solamente tengo que ir a un lugar, pararme, predicar y Dios hace el resto. Y puede ser que estamos en una visión equivocada, razón por la cual no estamos viendo los resultados prometidos en la Biblia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo esto. Usualmente el hecho es que mucho de lo que es hecho en el nombre del ministerio de la iglesia puede que no esté basado en una verdadera visión recibida por el Señor. Se dice mucho sobre la voluntad de Dios y la parte que ésta juega en nuestras vidas y ministerio. Entonces, hablando de la voluntad de Dios misma, hermano William, levanta la mano. Daniel, Dios les bendiga, compañeros. Hay un texto que me gusta mucho y cuando se está hablando de avivamiento veo el libro de Reyes, capítulo 18, el primer libro, donde el pueblo pues no estaba avivado y había alguien que estaba convocando y haciendo algunas cosas. El verso 36 enfáticamente dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces, me gusta mucho, porque creo que va muy enfocado a esto. Elías estaba convencido de que la visión, todo lo que él estaba haciendo, venía de parte de Dios. Y eso le Venía trajo de un parte. resultado glorioso. Claro, claro. Y es que si viene de Dios, se va a ver en el resultado. Si viene de Dios, se va a ver en el resultado, sí o sí. Entonces, cuando hablamos de lanzar y comunicar la visión, tenemos que asegurarnos que la visión viene de Dios, número uno, porque no vamos a lanzar una cosa. Hermano, es que imagínense que allá fulano me dijo que eso y a mí me parece. Yo no he orado, pero se ve bonito, se ve bonito. Vamos a caminar en esa visión y vamos con un pueblo, hermano, llevándolo sin saber cuál va a ser los resultados. Pero lo bonito es que cuando seguimos la visión de Dios, sabemos cuáles van a ser los resultados, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, además de una visión verdadera, en este capítulo veremos que es posible tener una visión errónea. Véala aquí, una visión errónea. Eso lo vamos a aprender también en este capítulo. Nosotros examinaremos en este primer principio, que es el principio de la visión, vamos a mirar 7 distintos aspectos sobre tener, lanzar y comunicar verdaderamente una visión real. Vamos a mirar. Hacer algo menor de lo aceptable es una intención vana. Esto es algo que encontré dentro de la lectura y me pareció bien bonito colocarlo porque hace parte de lo que estamos viendo. Hacer algo menor de lo aceptable es una intención vana de obediencia. Tenemos la obligación de encontrar la voluntad de Dios y no de imponerle nuestra propia forma de pensar. Entonces, hacer algo menor de lo aceptable, siervo inútil, porque a veces solamente no, lo mío y lo que a mí me toca es predicar los domingos, a mí me toca hacer esto.
Y esto es lo que a mí yo tengo entendido que aquí en esta iglesia y esta religión en la que yo me metí, me toca hacer. Entonces yo, vea, yo hago esto y hago esto. Es más, cuando yo me pueda desligar, mejor, mejor. Y yo lo último ya nada, no quedo haciendo, sino es con el dedito diciendo. Entonces, esa es la visión que tiene, pues ya sabemos dónde va a terminar. 7 puntos, 7 puntos. Número 1, es posible tener una visión errónea. Un ejemplo fiel es el siervo de Eliseo. Cuando vinieron contra ellos para llevárselos, todo este ejército que vino contra el profeta Eliseo, Eliseo estaba viendo ángeles a su alrededor y gloria de Dios, pero el siervo estaba viendo que iban a venir contra él para llevarlo, pues, qué sé yo, prisionero. Entonces pueden estar en el mismo lugar, pueden estar viviendo la misma situación, mas sin embargo, el tema va a ser que uno está viendo de una manera y otro está viendo de otra. Pero la visión divina era que se viera, Dios está con nosotros como poderoso gigante, ¿no? Dios está con sus legiones de ángeles, qué sé yo, allí con nosotros. Una mano levantada. Gracias, maestro. También la visión en cuanto al general Naamán, el leproso. La visión del profeta estaba conectado con Dios para enseñarle a Naamán el camino y la comunión con Dios, pero la visión de Giesi estaba conectada con las cosas materiales. Y eso El pasa hoy. dinerito. Cuando el liderazgo espiritual no se conecta con Dios, mira a la gente solamente por la plata, lo que les puede sacar, lo que les beneficia, y esos son los Giesi de hoy. Gracias, maestro. Claro que sí, claro que sí. Entonces, de hecho, sí, tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque o estamos mirando cómo quitar el pecado del necesitado, o estamos mirando cómo quitarle lo que trae, ¿no? En beneficio. Entonces, pero la visión de Dios es que se le quite la lepra, tipología del pecado, en fin, y guiarlo hacia las aguas del bautismo, pero pudiera ser que otro está más interesado en quitarle alguna otra cosa, pero no es de Dios. Entonces, punto número 2, la verdadera visión puede ser definida por las escrituras. Efesio, el versículo 18, empieza con las palabras, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esta es la visión espiritual y es lo que en cada asamblea local o iglesia a nivel nacional se necesita, que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento para entender qué es la voluntad de Dios y el propósito y la visión de Dios. Oh, Dios nos abre los ojos espirituales. Oh, wow, vamos a ver, esta ciudad va a ser para Jesucristo, almas arrepentidas, gente salvada, gente ministrada, el poder del Espíritu. Esto va a ser una explosión aquí de milagros, sanidades y gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere que veamos. Mas, sin embargo, puede ser que alguien que está mirando con los ojos del siervo de Eliseo está viendo solamente el problema. Imagínese, y aquí cómo yo voy a levantar, esto se ve duro, hermano. Aquí nadie agarra un tratado. No, olvídese. Yo como que me voy, yo como que voy a buscar mejor una ciudad grande donde allá sí se pueda, porque allá sí hay. No, hay que pedir a Dios que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Número 3, no debemos, nos debemos unir a la visión. Nos debemos unir a la visión. A veces no, digamos, estamos hablando estamos dentro de una organización, estamos dentro de una iglesia, de una denominación. Dios tiene líderes que están a la presidencia, Dios tiene supervisores, Dios tiene presbíteros. Y podemos tener gente que está conectada con Dios para una visión general. Y si podemos entender por el Espíritu que es la visión de Dios, nos debemos unir a la visión. Nosotros a quienes están por encima con un liderazgo y también quienes están debajo se unen a la visión que nosotros estamos transmitiendo. Porque viene la unción desde la cabeza, ¿no? Hasta los pies. Es derramada, de hecho el aceite es derramado sobre la cabeza
y los pies son beneficiados porque eso así viene, ¿no? Así lo permite eh, la misma, el, el, qué sé yo, el, lo que es la gravedad. Se echa y baja. No se sube, no se pierde, no se va a los lados, baja hasta los pies. Entonces, una vez la cabeza tiene una visión y en el espíritu podemos entender que viene de Dios y nos conectamos, eso va a ser una maquinaria de poder, tanto para la organización como para la iglesia que lo logre, porque también si el pastor da la visión y no se une la feligresía, entonces tampoco hay nada. Entonces, todos debemos unirnos a la visión. Número 4, nosotros debemos comunicar la visión claramente. Una vez usted ya la tenga, usted tiene que comunicarla de manera clara. No salga diciendo en el púlpito, Dios me dijo, ¿qué vamos a hacer? Ustedes solo síganme. Como yo haga, así ustedes van a hacer. Explíquese para que la gente entienda cómo es, hable de principio a fin, desde el trabajo hasta los beneficios, desde que se siembra hasta los frutos a cosechar, se plantea todo, inclusive dentro del mundo secular es así, usted va a presentar un proyecto y usted tiene que presentar el proyecto, pues la visión macro del proyecto tiene que presentarlo completo para que lo pueda vender. Entonces, a veces, no, ya Dios me dijo, ustedes nada más sigan, vamos a hacer esto. Y después vamos, y lo quiere llevar, no, háblele a la gente claramente de la visión. En una iglesia local, el pastor es quien debe ser el guardián de la visión y su meta es comunicarla claramente a la congregación. 5, la visión debe pasar la visión debe pasar de mía a tuya. O sea, estamos hablando de poder transmitir, de que fluya, que los creyentes ya empiecen a declarar, esta es nuestra visión. Eso no es la visión del pastor, esa es nuestra visión, no es la visión del líder, es nuestra visión de equipo, de trabajo. Razones por lo cual no se copia la visión. A veces se está esforzando el líder por imprimir la visión, por implantar la visión y no se copia. ¿Por qué no se copia? Bueno, puede ser que el líder está tratando de trabajar con las personas equivocadas. O puede ser que el líder es incapaz de comunicar la visión. Dos cosas pueden estar pasando. O las personas son las personas equivocadas o el líder es incapaz de comunicarla. ¿Qué sería lo más común? ¿Qué sería lo más común en nuestro medio, en nuestra tierra colombiana? ¿Qué sería lo más común? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa más comúnmente? ¿Que estamos trabajando con la gente equivocada o que el líder es incapaz de comunicar la visión? Puede ser, pastor, que la iglesia no siga la visión. Dios lo bendiga, Pastor Danner. Sí, amén. Bueno, la forma más fácil para uno salirse sería decir, es que yo tengo los creyentes equivocados, tengo los líderes no apropiados, pero puede ser más que es que uno no está comunicando la visión correctamente. Correcto, hermana Nancy. Es igual, pastor. Yo creo que el liderazgo no está comunicando correctamente la palabra, la visión, porque antiguamente usted sabe que veíamos que casi la gente no tenía el conocimiento que tenía hoy, pero así que comunicaba bien y donde llegaba con la palabra muchos se convertían, ¿no? Entonces, a veces el mucho conocimiento también es fatiga de la carne y hace que el liderazgo, los ministerios pierdan como el objetivo y la visión por lo cual se predica. Ok, ok. Listo. Hermano Juan. Gracias, maestro. Conociendo a Colombia, nosotros tenemos una gran riqueza. ¿Cuál es la riqueza? La manifestación de la gloria de Dios y el poderoso mover de Dios en años anteriores. Entonces, se ha visto que cuando el liderazgo se une a Dios y el pueblo se logran unir juntos y trabajamos juntos, nos rendimos a Dios, Dios se manifiesta. Entonces yo creo que ni el uno ni el otro, todos tenemos que poner nuestra parte y entender que si la iglesia lo ha logrado en años atrás, hoy es nuestro día, hoy es nuestro tiempo y tenemos que rendirnos a Dios para el cumplimiento de esta gran misión. Gracias.
Hermana Kelly. Dios le bendiga, pastor. Pastor, Amén. yo creo que debe de haber una buena comunicación porque de igual forma el líder es el que tiene la visión. Y si él tiene la visión tiene que transmitirla de una forma correcta al pueblo para que el pueblo pueda captar y entender cómo se va a hacer el trabajo. Dios le Ok, bendiga. amén. Hermano Jairo. Amén, pastor, Dios lo bendiga. Amén. Bueno, yo creo que entre gente equivocada, por un lado, pues también hemos observado que a los miembros de la iglesia, a algunos les falta más compromiso, más sentido de pertenencia, pero también la raíz de eso está porque el líder muchas veces no transmite la visión como es, no motiva, no anima, sobre todo no enseña, que él es un maestro y esforzarnos. Y por último, que yo creo que es lo más clave, es estar en la voluntad de Dios. Esa visión debe estar en la voluntad de Dios para que pueda tener fruto. Eso, está bien. Entonces, pues hay dos cosas. El que está, la persona puede creer que está trabajando con las personas equivocadas o el líder es incapaz de comunicar la visión. Mucho de esto hay, ambas cosas, porque también realmente hay personas que definitivamente están en la iglesia, pero no son, mejor dicho, están puestas ahí para que el pastor ore. Sí hay de esas, pero también hay gente, hermano, que si se les sabe enseñar y comunicar la visión, van a copiar, porque no todo es gente, pues, las personas equivocadas, como tampoco no todo es un líder incapaz de comunicar una visión. De todo hay, de ambas hay, pero sí hay realidad de que es factible. Alguien me decía, pastor, yo no creo que yo voy a poder hacer algo. Allá no hay sino unos 4 o 5 abuelos y ellos ya no pueden ni salir, ya no pueden ya hacer mucho. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Imagínense, pues no tenemos con quién salir a hacer evangelismo, hacer uno y lo otro. Pues todo está cómo comunique la visión, porque si tiene personas que están orando, que son personas que realmente no pueden moverse mucho de casa, pues entonces vamos a hacer un avivamiento de oración inicial que rompa cadenas y Dios comience a operar. ¿Sí me entiende? Todo es como comunique, colocar cada cosa en su lugar que pueda beneficiar la visión, porque todos podemos ser parte de esto. Todo está también en lo que la habilidad que tenga en las manos el líder para hacer eso y no se cierre solo a querer hacerlo como a mí me parece. No, por eso se necesita la voluntad de Dios y tener la visión que viene del cielo. Debemos mantener la visión. Vale la pena, dice, mantener Vale la pena mantener la visión y algunas veces sencillamente no será algo fácil de hacer, pero nosotros como líderes mayores somos responsables de mantener la visión y el dinamismo espiritual que ésta genera. En otras palabras, inicialmente no me están copiando, pero sigo dándole, hermano. Tengo una visión, sé que viene del cielo y lo vamos a lograr. Entonces vienen piedras en el camino, pero sigo caminando. Aparece gente echándome tierra y polvo en el camino como a David, pero él sigue avanzando. Nada de esto lo detiene. Ok. Entonces, la diferencia entre en dónde estamos ahora y dónde deberíamos estar nos presenta dos necesidades esenciales. Nosotros tenemos que mirar si las cosas no están andando bien, necesitamos arrepentimiento real. Y eso es lo duro para algunos líderes. Mi grupo no está creciendo, mi liderazgo no está avanzando, pero no, eso a la final no es culpa ni mía. No, 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 hay poder en el nombre de Jesús. Señor, si algo no estoy haciendo bien, ya estoy de cabeza pidiéndole a Dios, perdóname y muéstrame el camino.
porque Señor, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y yo quiero que las cosas avancen, lo que tiene vida crece. Dame las manos, Rey, que yo necesito. Debido a esa necesidad de arrepentimiento real, es que muchos no avanzan porque siempre tienen el orgullo. No es que Dios me tiene que, si Él tiene que, pero no nos arrepentimos de que venimos haciendo las cosas mal, que estamos implementando la visión nuestra y no la de Dios. Y de eso tenemos que arrepentirnos, lógicamente. ¿Ok? La otra necesidad es de aceptar que la diferencia se percibe. Yo tengo que aceptar que hay una diferencia entre cuando yo hago la voluntad de Dios y cuando no la hago. Eso se percibe. Yo tengo que entenderlo, se está viendo. O sea, salta a la vista de que no es la voluntad de Dios, de que esta no es la visión de Dios. Me voy a arrepentir, le voy a pedir perdón al Dios del cielo y que me muestre por dónde es el camino real. Eso sería algo para que la visión pueda seguir avanzando si es que estamos en un camino errado. 7, debemos asegurar que la visión está siendo recibida. Cada congregación debe compartir la visión y cada miembro debe a su vez unirse a la visión. ¿Cómo sé que la están recibiendo? Porque la gente la está replicando. Ya se habla, no se habla de otra cosa, se habla, en este caso, Misión Almas, todo el mundo habla de Misión Almas y que traje tantos vecinos que se vinieron conmigo, que me hablaron, pastor, por ejemplo, tuvimos el culto del amigo y yo escucho a la gente diciendo, el que traje le gustó, pastor, el que vino dijo que le encantó, que quiere volver, entonces, ¿sí me entiende? Se está replicando la visión, se entiende y estamos asegurando que la visión está siendo recibida. Carga, visión y realidad son 3 palabras. A lo mejor 3 palabras, carga, visión y realidad, hablan de un proceso que nos lleva a través del cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestro trabajo y en nuestros ministerios. Tristemente, muchos hombres y mujeres buenos han sido alejados en el momento de la carga si nunca han llegado a la realidad. O sea, haber realizado lo que han querido. Se han quedado con la sola carga y no ven la realidad cumplida. El vínculo que hace falta es una visión real. Cuando se tiene una visión real, se tiene un deseo fuerte de hacer las cosas, se puede hacer realidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos carga, visión y que se haga realidad. Amén, porque no hacemos nada con tengo carga, pero no puedo, hermano. Mire, yo tengo carga por las almas, pero la verdad no puedo salir a evangelizar por esto, por el trabajo, por lo uno y lo otro. Entonces, no, tiene que haber carga, visión y realidad. Se lleve a hacer las cosas como tiene que ser. Y esto sería entonces nuestra clase por el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta que alguien quiere hacer? Porque estamos a 1 minuto de terminar la clase. Una O ya se, pregunta, señor. ¿dónde están los milagros hoy? ¿Por qué no vemos milagros hoy? En las Pues convicciones, en la sociedad evangelística, ¿qué está pasando? sí, hermano, está pasando lo que dijimos al principio. Falta oración, falta una vida verdaderamente de un adorador en la presencia de Dios. Se confía más en el don. En otras palabras, yo sé sacar un buen mensaje, aprendí, me lo sé de memoria. Tengo unos que Dios me dio y estos son los que saltan, esto es lo uno y lo otro. Pero el tema es que a veces es fácil comprar el agua que se vende, pero es más difícil sacarla del pozo. Y pienso así de esa manera que cuando hablamos de estar en un lugar hablando de Dios, tiene que ser la palabra fresca que Dios tiene para ese momento y con el respaldo que Dios tiene para ese momento. Pero a veces ya nos tornamos más profesionales. Puede ser que algunos inclusive hasta sacan mensajes del internet y se ve bonito y se oye bonito y salen con eso y pues lógicamente, ¿qué se va a ver? No se va a ver lo que Dios quiere hacer, porque de hecho no, aunque pudiéramos decir que es la palabra de Dios, no la es, porque no es la que Dios quiere para ahí, para ese momento, y el respaldo y la unción que debe tener el profeta, el varón, el siervo. Bueno, William, y terminamos con este. Bueno, hermano, no quiero generar controversia lo que dice el hermano Juan de milagros, pero nosotros hemos visto milagros en la congregación. Una niña llegó con un problema de riñón y le tenían que operar. A los 6 meses le diagnosticaron una falla renal y el riñón estaba muriendo. Y llegó y
Hicimos una oración, ni siquiera sabíamos que estaba enferma y oramos para que Dios hiciera milagros ese domingo. Pasó la señora, una niña de 4 años ya, y al mes fue al médico a hacer el examen para la cirugía y mostraron los diagnósticos donde estaba el riñón malo y ya el riñón completamente bueno, sano completamente. Entonces yo creo que los milagros existen. Todavía Dios hace milagros. Lo que me llevó a reflexionar mucho fue de que la señora que recibió ese milagro, porque pues obviamente fue la hija, pero la mamá se vino a Colombia a hacerle una cirugía y apenas recibió el milagro, ella no habló nada de arrepentimiento, de conversión, sino que dijo, ya me voy para Venezuela nuevamente porque pues yo vine a Colombia fue a eso. Yo traté de enseñarle que el milagro más grande es la salvación. Yo creo que es que nosotros nos hemos desenfocado y se nos ha olvidado que el milagro más grande es que una persona se convierta al Evangelio, que sea salva, pase de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Y me imagino en lo que el hermano Juan habla de señales, ¿no? Y señales siguen, pero a los que creen en su nombre. Ahorita hay mucho puede ser, personas que son predicadores de la palabra, pero la Biblia lo dice, ¿no? Unos predicarán por ganancia deshonesta, otros por llenar su estomaguito, y dice, no, y me voy a predicar, hay una campaña porque me van a dar, y entonces voy a sacar un buen mensaje. Entonces, ya de hecho tienen su recompensa, ya tienen su recompensa, pero la palabra de Dios tiene poder. Mire, cuando se predica la palabra de Dios con autoridad, pero le digo, la que Dios me dio para ese lugar, y la predico con la autoridad que es, la palabra es viva y eficaz, la palabra, o sea, yo no estoy pariendo, hermano, aquí con la vena que se me va a reventar para ver si recibe el milagro y gritando y espelucando a la gente. No, la gloria de Dios que acompaña al profeta, al varón de Dios, hermano, Dios hace todo. Y no se sanó, por un ejemplo, predicamos el Espíritu Santo el domingo. No, yo no me propuse, dije, voy a proponer, no, tenía mi mensaje, y con esto termino. Tenía un mensaje, voy a hablar de eso, hablar de eso, hablar de eso, y estando en la preparación como del mensaje, como buscando acomodarlo, vino la visión del cielo, ¿no? Esto es el mensaje, el Espíritu Santo. Pero yo he predicado 1000 y una vez del Espíritu Santo ya en la iglesia, pero no, Dios quería que predicara el Espíritu Santo, y yo soy obediente. Si el Señor dice que el Espíritu, de eso predico. Puede ser que yo tenía el super tema, que eso iba con ese tema, hermano, mejor dicho, con exégesis y no, con toda la vuelta, no. El Espíritu Santo, algo tan sencillo. Digo sencillo porque ya es un tema que pues digamos, ya lo ha predicado en la iglesia muchas veces. Y sí, varias personas reciben el Espíritu Santo, gente que por primera vez llegó a la iglesia recibió el Espíritu Santo. Dios lo tenía preparado. Pero por eso le digo, cuando el varón de Dios tiene la palabra que viene del cielo, el Espíritu hace la obra. Porque ciertamente ninguno de nosotros tiene poder para hacer milagros. Es Dios y su palabra en nosotros que hace todo. Entonces, gente llena del Espíritu Santo, una niña que su cabeza está, sus oídos lo iban a operar y no hubo que operarla porque Dios hizo la obra. Gente de 1000 y un dolores y dolencias y cosas y situaciones, Dios provee para el tema de dinero, para algunos, todos esos milagros bien. Pero se necesita, creo yo, se necesita alguien que tenga la palabra de Dios, la palabra de Dios fresca, alguien que de corazón puro está hablando lo que Dios dice para ese momento y a esa congregación, y va a pasar lo que Dios ya tiene preparado, que son milagros, señales, sanidad. Hay algo para anunciar, este es el momento